Ahí estamos tratando de conectarlos nuevamente. Estamos tratando de transmitir. Por favor, confirmen si esta vez me están viendo. No ha estado fácil. La verdad es que he hecho la conexión con dos computadores diferentes. Hemos transmitido en vivo. Y hemos estado transmitiendo durante varios momentos estos servicios. Sí, sí, la cámara está funcionando bien ahora. Confirmen si me están viendo en vivo, si está correcto, si estamos transmitiendo. Ustedes me confirman. Bueno, estamos con un atuendo. Con un atuendo diferente. Bueno, ahí nos estamos viendo, todavía no sale a través de la red, todavía no se ve la imagen, no se ve, me dicen que sí, efectivamente. Eh, la, Tengo buen computador, pero parece de que el día domingo Face es muy ocupado porque no nos deja mirar todo lo que quisiéramos en tiempo real. Así me confírmenme por WhatsApp si realmente me están viendo, porque a nivel de Face no hay confirmación, todavía no se ve nada en mi computador. Y bueno, tengo el celular dado vuelta. Generalmente no utilizo celular para transmitir, por lo tanto es un poco más difícil, ¿no? Mirar eso. Por favor, díganme si realmente me están viendo. Perfecto, ahí ya me están llegando. Ahora sí, entonces. Perfecto. Bueno, buenos días. Yo les invito aquí a mi casa. Muy agradecidos por darme esta oportunidad de poderle abrir mi casa. Por ahí está uno de mis gatitos durmiendo, o el otro anda maullando por ahí. Y bueno, mi hija está en su pieza. Yo tengo alguna resaca de esta cuarentena, una barba chiquitita que se puede ver acá. Y bueno, se ve acá también la nariz un poco pelada ya por las máscaras, producto de esta pandemia. También ahí también les pido que digan si se escucha bien, si hablo más fuerte. Sí, parece que sí. Bueno, yo quería compartirle hoy día un mensaje que tiene relación no tanto con esta pandemia, ya harto hemos hablado de ella. Eh, En el Museo de la Biblia en Washington, D.C., hay una Biblia del año 1800 que fue usada por los misioneros británicos, es más conocida como la Biblia de los esclavos. Fue usada por los misioneros británicos para convertir y educar a los esclavos. Y esta Biblia tiene una particularidad muy especial. Casi el 90% del Antiguo Testamento y el 50% del Nuevo Testamento fue selectivamente borrado o se excluyó o deliberadamente se sacó, ¿ya? Porque querían ellos incluir pasajes que reforzaran la institución de la esclavitud. Querían ellos con la Biblia enfatizar pasajes como en Efesios 6:5, donde dice que el esclavo le debe obediencia a su amo, y eliminaron o omitieron pasajes que hablan acerca de la igualdad, de la liberación tal vez del pueblo hebreo en el Éxodo, y en Gálatas 3:28 que habla de que ya no hay esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Se han sacado versículos de esta Biblia de los esclavos.
Y bueno, ¿qué sucedió en esto? ¿Qué puede suceder en un misionero, en un cristiano que se supone que tiene el corazón de Dios para sacar o excluir o sacar estos mensajes de la Biblia? Tal vez una de las explicaciones que pueden ahí dar algunos es que aquí existe un sesgo. Es un sesgo de confirmación, dirán algunos más expertos que conocen el caso de los sesgos. Entonces hoy día vamos a hablar de qué son estos sesgos, de qué se trata tener un sesgo de confirmación. Básicamente lo que yo quiero cuando tengo un sesgo de confirmación o estoy sesgado es que yo quiero que mi postura religiosa, que mi idea, en este caso racial o de la esclavitud, sea la que se valide, en detrimento tal vez de las otras ideas o de ideas de libertad o ideas que hablen de justicia a los que quieren hacer una cosa injusta, ¿no? Por lo tanto, tal vez el problema es que estos misioneros estaban sesgados, pensaban que tenían la verdad, y la verdad para ellos se llamaba esclavitud. La verdad es que no era así. Por lo tanto, cuando hablamos de los sesgos, ¿qué quiere decir un sesgo? Quiere decir que es unilateral. Quiere decir que una visión solamente sesgada, que yo miro solamente en una línea fija. No tiene un punto de vista neutral, todo lo contrario, no mira con mente abierta. Yo estoy sesgado, solamente miro lo que a mí me conviene o lo que yo quiero o significa algo o representa algo para mí. A raíz de estos sesgos, que se ha investigado mucho, ha aparecido una sección en la psicología moderna que se llama sesgos cognitivos o efectos psicológicos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Por ahí alguien dijo, ¿qué son los efectos psicológicos? ¿Qué es realmente un efecto psicológico, un sesgo psicológico que produce una desviación en el proceso mental, que lleva a una distorsión del pensamiento, del juicio, o al juicio, en mi juicio no se torna exacto, sino más bien inexacto? La interpretación se vuelve ilógica y algunos le llaman a esto, generalmente la persona se vuelve irracional. ¿Qué puede hacer? ¿Qué sucedió con este misionero? Que hoy día, a la luz de la modernidad, nosotros podemos estar diciendo ¿qué le sucedió a este misionero para que en algún momento tuviera estas ideas tan sesgadas? Se volvió irracional, dijeron algunos. Por lo tanto, es un juicio inexacto, una interpretación ilógica de una situación o datos que a mí son importantes, como la esclavitud, como otro tipo de efectos. También se habla de que existen más de 170 tipos de sesgos en la psicología moderna. Yo aquí vi algunos, con el tiempo no vamos a poderlos ver los 170, pero sí vamos a ver algunos que así me interesa que se vean. Por ejemplo, el sesgo de confirmación que hablamos, que en realidad es la tendencia a buscar o a interpretar, a favorecer las ideas que yo tengo, mi propia voluntad, mi propio pensamiento. Por lo tanto, yo voy a buscar la información que a mí me conviene para yo poder confirmar mi creencia o mi idea o mi opinión. No me importa en realidad la información como fuente de conocimiento, sino yo voy a buscar la información que a mí me conviene. Y en este caso iba a buscar el versículo que llevaba en el fondo decía que las personas debían seguir en la esclavitud. También hay un sesgo de percepción selectiva, que es tendencia en el fondo que tiene que ver con nuestras ansias, que tiene que ver con nuestros anhelos, nuestras esperanzas o ilusiones. Por lo tanto, yo de repente digo, no sé, yo quiero casarme con esa persona. Y todo el mundo me dice, no, que esa no es una persona para ti. Pero yo estoy sesgado, porque quiero la felicidad matrimonial, quiero tener una familia, quiero tener un hijo, una hija, un esposo, un esposo. Por lo tanto, se habla de que estamos sesgados, que el amor es ciego, ¿no es cierto? Entonces yo estoy sesgado inclusive cuando haya maltrato, cuando ni siquiera la otra persona se interesa en mí, o tal vez cuando existen también accesos, abusos,
cuando existen tal vez dependencias alcohólicas, tal vez a la droga, todo el mundo se da cuenta de que ese matrimonio no va por un buen camino, pero yo estoy sesgado. Entonces estamos en presencia de una percepción selectiva, de un sesgo selectivo. Y también está el Wagon Effect, o efecto de arrastre, o efecto de vagón, que esta es la tendencia a hacer o creer algo que muchas personas hacen o creen. En el fondo estoy de acuerdo con la masa. Me muevo por lo que todos los demás creen. O sea, si la mayoría cree esto, yo también lo creo. Eso se llama efecto de arrastre. También hay un sesgo que se llama de punto ciego, que en el fondo yo no me doy cuenta que tengo prejuicio y que soy sesgado. Yo creo que todos son más sesgados que yo y no me doy cuenta que yo también tengo un sesgo. No logro verme a mí mismo como una persona sesgada. ¿Es posible que cosas malas le sucedan a gente buena? Alguien dijo por ahí. Pero existen sesgos religiosos que no ven eso. La gente religiosa considera que Dios es responsable solamente de las cosas buenas que me pasan. Si algo bueno me pasa es porque Dios me lo ha dado, es porque Dios lo ha hecho así. Nosotros no podemos pensar de que Dios tal vez tenga un sesgo, que tal vez en nuestro sesgo, que Dios nos mande mal. Entonces cuando suceden cosas malas decimos esto es del diablo o esto es culpa de otros. El jefe cuando tiene aciertos, ¿no es cierto?, dice esto es un acierto mío, claramente. Y cuando existe un error, dice no, este es un error de los empleados. Se trata de buscar o favorecer la información que confirme mi propia creencia o mi propia hipótesis. Los sesgos siempre buscan ratificar lo que yo creo en detrimento de otros. La religión sesga. Sí sesga. Este pasaje nace o se viene a la idea en algún momento cuando estoy leyendo un pasaje bíblico donde aparece los fariseos saduceos, los maestros de la ley, que a pesar de todos los milagros que Jesús hacía, que sanaba cojos, que daba vista a los ciegos, que los leprosos eran limpiados, que los endemoniados eran liberados, que inclusive resucitaban muertos, y a pesar de todo eso, ellos no creían. Entonces me puse a pensar por qué ellos no creían y así llegamos al sesgo. Entonces en Juan 12:37 dice, a pesar de haber hecho Jesús tantas señales en presencia de ellos, todavía no creen. Todavía no creen. ¿Cómo puede ser posible que podemos llegar a estar tan sesgados que hemos estado esperando el Mesías durante siglos, hemos estado esperando la liberación del Señor, el nuevo pacto, y cuando llega el Mesías no somos capaces de ver que esa es la respuesta que andamos buscando? ¿Podemos llegar a ser tan sesgados que inclusive perdamos de vista a Dios? ¿Podemos llegar a ser tan sesgados que inclusive podamos perder de vista que es Dios mismo el que nos está hablando? Cuidado con los sesgos. Se dice que todos somos sesgados. Por lo tanto, ¿cómo ellos podían ver la religiosidad si estaban viendo a Dios mismo? ¡Qué privilegio! El que dividió la historia en antes o después de Jesucristo. Estaban en un momento histórico y no fueron capaces de ver que había llegado la salvación. Por ejemplo, la versión también en este sesgo de efecto de arrastre, ¿no?, que tenemos en las 2 espías que fueron a reconocer la tierra prometida. 10 de estos espías decían que hay gigantes, que cuando lleguemos a la tierra nos van a pisar como langostas, van a hacer que nosotros nos muramos, ¿no es cierto? Nos van a pisar como si fuéramos hormigas. ¿Para qué nos sacaste de la esclavitud? ¿Para qué nos hiciste que nos perdiéramos salir de la esclavitud? La verdad de las cosas es que ellos prefieren creer en la mayoría y se olvidaron del Dios que abrió el mar. Se olvidaron del Dios Todopoderoso que los liberó de la esclavitud. ¿Cómo es posible de que un creyente, viendo los prodigios, viendo los milagros, lo que Dios hizo con él, de dónde lo sacó, de dónde lo formó, las cosas que le añadió a su vida que antes no tenía, y hoy día no crea en Dios?
Podemos estar tan sesgados que nos olvidemos, porque la mayoría cree esto, yo también lo voy a creer, y nos olvidamos realmente de Dios. Cuidado con los sesgos, cuidado con creer lo que la mayoría cree, o creer tal vez la teología de moda, que es la verdadera. Porque con el sesgo podemos ir contra Dios mismo, porque con el sesgo podemos ir contra Dios mismo sin darnos cuenta. Y nos dice en Hechos capítulo 8, versículo 1, que Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Estaba de acuerdo con la muerte de Esteban, tal vez estaba aplaudiendo que estaban matando a un creyente. ¿Por qué un hombre piadoso como Pablo, creado con una buena teología, a los pies de Gamaliel, uno de los principales maestros de la ley, un hombre celoso de la ley, que supuestamente amaba a Dios, como dicen los mandamientos, amar al prójimo, que cumplía la ley, podía estarse alegrando por la muerte del otro? ¿Cómo es posible de que en la historia ha existido las cruzadas cristianas y que los mismos cristianos mataban a los musulmanes en verdaderas cruzadas? Y ellos pensaban que matando a un ser humano estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible poder ser o poder llegar a ser tan sesgado que vea mi posición y se sobreponga contra la posición de Dios, que mayoritariamente está por el amor y la vida? ¿Cómo es posible que gente que cree en el Islam crean que poniendo una bomba en un edificio o en un centro público, en un tren, en Atocha, España, y matando mucha gente, están glorificando a Dios? ¿Cómo es posible de que hoy día existen tantos sesgos? ¿Cómo es posible que la iglesia crea y le diga a la gente, este es un castigo de Dios, el coronavirus vino para condenar a la gente, para que la gente se arrepintiera? ¿Cómo es posible que seamos tan sesgados y no podamos entender que Dios es un Dios de amor? Si es por castigo, la Primera Guerra Mundial dejó más de 10 millones de muertos. Hoy día no alcanzamos a esto. Por lo tanto, podemos estar muy sesgados como Pablo. Y dice que mientras Pablo en Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 5, que mientras Pablo respiraba amenazas de muerte en contra de los discípulos del Señor, o sea, deseaba la muerte de los discípulos del Señor, fue ante el sumo sacerdote y le pidió una carta de extradición para ir a las sinagogas de Damasco y llevarse preso a los creyentes, a los del camino, que se les llamaba en esa época, hombres y mujeres. Él quería llevárselos presos por su celo religioso, por su sesgo religioso. Él pensaba que tenía la verdad. Y sucedió que cuando iba camino a Damasco se le aparece una luz. Él cae al suelo y hay una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, respondió él. Y el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. ¿Podemos estar tan equivocados que vamos en contra del Dios que decimos creer? ¿Podemos estar tan sesgados que vamos justo en el camino contrario de la verdad, del amor, el camino del amor al prójimo, del ayudar al otro por nuestros sesgos religiosos? Podemos ser tan sesgados que, como el Museo de la Biblia de Washington, borremos todos los versículos que hablan en libertad porque yo creo en la esclavitud. ¿Cómo es posible? Pablo estaba persiguiendo a Dios mismo. Él creía que servía a Dios y en realidad lo estaba persiguiendo. Vemos la conversión de Pablo, cómo él se arrepiente y cómo podemos nosotros tal vez en algún momento ser como un Pablo, estar sesgados. Porque la religiosidad nos sesga. Sí, efectivamente. Porque llegaron en Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 5 también, llegaron de Antioquía algunos judíos que se habían convertido y les decían a los nuevos gentiles, a los que no eran judíos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Imagínense ustedes, ya estaban imponiendo cosas. Esto fue tanto grave lo que sucedió acá, que Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, donde les recibieron los apóstoles, los ancianos, con gran alegría.
Pero en el versículo 5 dice, y entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. O sea, ya no solamente había que circuncidarse, ahora había que cumplir la ley de Moisés. ¡Qué cosa tan rara! Cristianos fariseos. Sí, lo que pasa es que yo soy arminiano, no, es que yo soy calvinista. Entonces cuando leo la Biblia leo todo desde el punto de vista arminianista o calvinista. O yo soy tan sesgado que como yo soy de oposición, creo que todos deben ser de oposición, y soy de derecha, yo creo que todos deben ser de derecha. Yo puedo tener mi propio partido y ser cristiano. Yo puedo tener mi propio corazón raro, irracional, y pensar que soy hijo de Dios igual. Como pensar que los demás tienen que ser mis esclavos. Porque el sesgo nos hace tomar malas decisiones. Estar sesgados nos hace tomar malas decisiones. Pensar tal vez que ese hombre o esa mujer con la que tú estás pololeando, estás de novio, es la persona que Dios tiene para ti, cuando a todas luces va a ser un fracaso. Cuando a todas luces ahí no existe ningún destino. Porque el amor es ciego y todo el mundo te dice que vas a fracasar y tú no dices, no, déjenme, es mi vida, ¿no? Tomamos malas decisiones con las carreras profesionales, decimos, no, lo que pasa es que yo voy a ser ingeniero, cuando nunca en tu vida has sido bueno para las matemáticas, cuando nunca en tu vida has sido bueno para los números, tú dices, sí, yo voy a ser ingeniero de la NASA, cuando nunca has podido estar con la física cuántica o con las ecuaciones, ¿no? O yo voy a ser actriz o actor, ¿no es cierto? Y yo no tengo habilidades para transmitir emociones. Se puede tener talentos y tenemos que reconocerlo. Malas decisiones, queremos divorciarnos. Los queremos divorciar tal vez porque aquel hombre se enamoró de otra mujer o aquella mujer se enamoró de otro hombre y que piensa que la vida le va a cambiar. Pero no es así, que tu primera esposa no te enamoraste de ella o no se enamoraron juntos. Tal vez con el paso de los años ya se te va a pasar el amor y te vas a divorciar de nuevo. ¿No es mejor pelear por tu familia que tener una relación paralela? O tal vez el divorcio porque no se toleran. Si los dos son cristianos, ¿es algo imposible para Dios? O viceversa, no divorciarse. Y a pesar que te están maltratando, a pesar que hay agresiones graves físicas y psicológicas, que a pesar que te son infieles una y otra vez, a pesar que te maltratan, a pesar que te tratan como una basura, te humillan, donde tú no importas, donde tú no eres nada. No, es que no se podemos separarlos porque somos cristianos. En contra de la propia vida, ¿cuánta gente no ha muerto? ¿Cuántas esposas creyentes no han muerto por el maltrato? O también hombres que han pasado maltrato, porque el maltrato no solamente es físico, es psicológico, es humillación. Tomaron malas decisiones comerciales y queremos tener el auto de moda y el auto 0 kilómetros cuando nuestro sueldo no supera los 700.000 pesos y la cuota del auto no importa. Mi hijita, le decimos, pero es que si un 4x4 es estupendo y es la bendición que Dios nos tiene, la que nos mostró en los sueños, porque nosotros le ponemos énfasis a lo que queremos y soñamos muchas veces lo que queremos y a nosotros mismos nos contamos cuentos creyendo que es la voluntad de Dios y nos condenamos con un auto. Entonces tenemos que vivir con 400.000 pesos al mes. ¿Quién lo puede hacer? Entonces luego estamos endeudados, entonces luego nos rematan el auto, la casa. Mil cosas, malas decisiones comerciales, malas decisiones en los negocios. No tenemos idea del negocio y queremos formar una empresa. Bueno, es que yo quiero formar una empresa de pinturas porque se acercó un amigo que es experto en pintura. Y ahí, no, es excelente el negocio, vamos a ganar mucho dinero. Y uno le pregunta, ¿y tú conoces el negocio de la pintura? No, yo nunca he trabajado en ello. ¿Cuánto no ha sido presa de estafa?
¿Cuántos han tomado malas decisiones, han hipotecado todos los ahorros de toda una vida en un negocio que no sirve? Y te dicen, no, mira, es que esto, si tú llevas 2 o 3 amigos y tú los recomiendas para esta inversión, tú te vas a ganar una comisión y a la larga, cuando recomiendes a 1000 vas a ser millonario. Y entonces caes en una estafa piramidal, todos tus ahorros. Tenemos que tener cuidado con la toma de decisiones ministeriales. De repente he visto amigos que se han ido como misioneros a otros lados del mundo y han perdido su familia, sus esposas, sus hijos. Han vuelto destrozados, sin ningún ministerio. Es que es el ministerio que yo quiero, pastor. Yo quiero ser predicador, yo quiero ser misionero, yo quiero ser apóstol. Yo quiero ser maestro. Recuerda que el don lo da Dios. Él da el llamamiento. No puede haber llamamiento si Dios no te ha llamado. Tomamos malas decisiones. ¿Cuántos nos han dejado sus trabajos y han ido en pos del ministerio? Ha sido un rotundo fracaso. Lo hemos visto tantas veces. Es importante que Dios te llame al ministerio. Queremos emigrar a otros países y hipotecamos a toda nuestra familia en este proyecto y nos vamos y finalmente es un fracaso. Dios te ha dicho que emigres, Dios quiere algo mejor para ti. Sí, puedes cometer un riesgo, tal vez es bueno arriesgarse de vez en cuando, pero ten en cuenta que tienes que estar seguro. No puedes estar sesgado por un pensamiento, escucha opiniones, trata de pensar en forma opuesta. Toma malas decisiones de amistades. Pensamos de que ellos son nuestros amigos y la verdad es que nos conducen por malos caminos. Debemos escuchar la voz de Dios para no estar sesgados. Pero muchas veces estamos tan sesgados que lo único que queremos escuchar es lo que nosotros queremos que Dios nos diga. Hoy yo estoy poniendo aquí mi oreja para que Dios me diga lo que yo quiero escuchar. Y cuando Dios te dice lo contrario a lo que nos estás pidiendo, le dices, Señor, no lo entendí, por favor, dame confirmación. Todos podemos ser presa del sesgo. Los predicadores somos presa del sesgo y de repente nuestros mensajes tienen un sesgo, un mal sesgo. Podemos inducir a otros a errores. Tenemos que tener temor y cuidado de Dios. Todos podemos ser legalistas y religiosos. Que levante la mano, decía Américo, el que no, nunca, ¿no? Podemos ser legalistas, podemos ser religiosos. ¿Cómo vamos en la predicación? Podemos ser legalistas, podemos ser religiosos. ¿Quién no ha sido legalista? Yo mucho tiempo pensé, no, es que los que se separan son gente que no obedece a Dios, que no tiene a Dios en sus corazones. Y cuando a ti te pasa, te avergüenza, te esconde. Es que yo pensé que a otros le iba a pasar, pero a mí no, porque somos legalistas. Algunos dicen, no, que no debe cortarse el pelo, es que es malo la falda, legalismos que no sirven para nada, que tratamos de subyugar a otro en una esclavitud que Dios no le ha impuesto, o que tiene que circuncidarse, que tiene que cumplir la ley. ¿Quién lo ha dicho? Todos podemos pensar diferente políticamente, pero no quiere decir que tú tienes la verdad. Nuestra posición política no tiene por qué ser la verdadera y tú te la tienes que inyectar a tu hermano y decir, mira, que aquí tengo un congresista, va a ir a la iglesia a promover su campaña. Podemos dañar con los sesgos a nuestros seres queridos. El sesgo de confirmación o querer lo que yo solamente quiero ver tiene que ver mucho con el narcisismo y muy poco con la empatía. Yo soy tan narcisista que solamente yo quiero ver lo que a mí me conviene, lo que a mí me favorece, e inclusive puedo dejar a mi familia presa de mi narcisismo, de mi sesgo de confirmación. Podemos tener un sesgo de identidad de género o identidad sexual. No, es que la mujer fue hecha solamente para satisfacer al hombre, o ella para los quehaceres de la casa, o la mujer no es más inteligente que el hombre, y tenemos ideas machistas preconcebidas que no tienen ni nos sirven para nada. Pensamos tal vez que una persona que tiene una identidad sexual diferente, que tal vez tú ni yo y otros no comparten, se van a ir todos al infierno. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a otros? Estamos tal vez sesgados.
tan sesgado tal vez como toda una nación nazi que mató a millones, a más de 6 millones de judíos. ¿Cómo pudieron estar tan sesgados? Podemos tener tal vez inclusive un sesgo de intuición. No, es que yo siento que eso está mal. Pero ¿con qué lo dices? ¿Por qué lo dices? ¿Con qué grado de información? No, es que yo siento que eso ya va mal, eso no va a funcionar. Y lo que estás validando es tu propia opinión, sin ni siquiera una justificación. Para terminar este mensaje, debemos identificar nuestros sesgos. Tú debes saber cuál es tu sesgo. Si es racial, si es étnico. Sí, lo que pasa es que los extranjeros llegaron para quitarnos el trabajo. Sí, que todos estos negros cochinos vinieron a nuestro país y no los queremos. Vinieron solamente a dejar suciedad, llevarse el dinero, rebalsar tal vez los centros de salud. ¿Acaso Dios no te ha dicho que debes recibir al forastero? ¿Que en eso puedes estar recibiendo al mismo Jesús o a un mismo ángel? Pero sin embargo, mi sesgo es más que el amor de Dios que ha querido que esté en nosotros. Debemos tener humildad intelectual. No, es que yo soy el que más sabe. Mira, es que ese es muy tonto. ¿Cómo no estudió en la universidad? ¿Cómo habla de economía? A mí me pasa. A mí me cuesta reflexionar acerca de mis sesgos, porque de repente cuando tal vez has estudiado y tienes algo de idea y escuchas a una persona como que te ríes para adentro. Hay que tener humildad intelectual, no creer que todo tú lo sabes. Debemos ser empáticos, siempre debemos poner los zapatos del otro y así tú vas a destruir el sesgo. Debemos pensar que no somos dueños de la verdad. Yo puedo pensar que estoy equivocado y debo también torcer mi brazo muchas veces. Siempre piensa cómo se sentirá el otro. Si realmente yo estoy pensando de acuerdo, está bien mi pensamiento. No debemos dejar que nos manejen y nos sesguen. En economía se habla de economía del sesgo cuando te ponen en una tienda que esta prenda vale 29.990. Entonces cuando tú llegas a tu casa y te pregunta tu esposo o tu esposa, ¿y cuánto te costó? No, me costó 20.000 pesos. No, la verdad es que te costó 30. Entonces se descubrió por ahí que poner 9.90, las personas tienen la percepción que es más barato, cuando en realidad la diferencia para llegar a 30.000 son 10 pesos de repente. Por lo tanto, no dejes que manejen tu sesgo, no dejes que tu pensamiento sea como la parte mayoritaria, como piensan los demás, tú tienes que pensar. No debes pensar como piensa la mayoría. Pídele a Dios que te ayude a tomar tus decisiones. No nos movemos por las corrientes del momento, o por los apóstoles, o por los profetas, o lo que el mundo piensa. Tengamos el pensamiento de Cristo. Lo que es bueno, lo que es amable, lo que es nacido del amor. Eso echa fuera el sesgo. Yo quisiera darle gracias por la oportunidad de darle este mensaje tan complicado en esta mañana. Estamos tratando de adaptarnos a los cambios. Les doy la bienvenida a mi casa. Siéntanse bienvenidos, echándole de menos a todos. Y bueno, dándole gracias también por estar conectados. Y gracias también porque Dios está con nosotros. Que el Señor les bendiga y gracias por esta oportunidad.